Eso que acabamos de escuchar es precisamente de lo que vamos a hablar hoy, o más precisamente de la síntesis FM. Pero antes tenemos que tener presente que en el mundo en general contamos con dos tipos de sonidos. Los simples, los que en realidad son un solo sonido, como una onda sinusoidal, no son muy comunes y muchas veces suelen ser molestos, como algunas alertas que producen diversos aparatos tecnológicos. Sin embargo, nada es más claro que experimentarlo en primera persona. Los otros sonidos suelen ser llamados complejos o compuestos, y es porque están conformados por la suma de varios sonidos simples. Nuestras voces lo son, al igual que los instrumentos, y casi todos los sonidos que escuchamos en nuestro entorno. Ahora, los sonidos complejos pueden ser armónicos, inarmónicos o ruidos, según la estructura en la cual se ubican los sonidos simples que los componen. Teniendo en cuenta lo anterior, quisiera mostrarles este gráfico propuesto por Feinberg, en donde explica esta síntesis, la FM, pero aplicado como técnica de la música espectral. Todo el proceso surge de dos frecuencias simples, o si se quiere, de dos valores numéricos. El primero, en este caso, 440 Hz. Lo llamaremos frecuencia portadora. Y el segundo, 100 Hz, a la cual llamaremos frecuencia moduladora. La idea es que la frecuencia moduladora sume y reste a la frecuencia portadora exponencialmente varias veces. Es decir, a partir de dos frecuencias produciríamos un espectro, el cual, de acuerdo a las proporciones entre ambas, podría ser inarmónico o armónico. En este caso, en este ejemplo en particular, es inarmónico. Esto, claramente, como he mencionado, puede ser encontrado en algunas obras espectrales, como por ejemplo las de Tristan Murray. Por cierto, si esto de FM se les hace familiar, es porque en un principio tuvo que ver con la radiodifusión AM, modulación de amplitud, y FM, modulación de frecuencia. Hasta donde sé, en realidad, la calidad de la señal en las emisoras FM es mucho mejor que las de AM. Sin embargo, aún hoy se mantienen estas dos maneras de transmitir. Tal vez sea por cuestiones económicas. Si alguien lo sabe, puede dejar su respuesta en los comentarios. La cuestión es que si estos sonidos los tocáramos con instrumentos acústicos, aunque surjan en teoría del proceso de síntesis FM, lo que se produciría en realidad sería mucho más complejo si tenemos en cuenta que cada uno de los instrumentos que tocaran, o que tocarán más bien, cada uno de dichos sonidos aportaría un espectro sonoro complejo. Y eso sin tener en cuenta si hay más de dos intérpretes por sonido, lo que sumaría microoscilaciones en la frecuencia y en la fase de cada sonido. Por otro lado, en el ejemplo de Feinberg, no se evidencia el concepto de índice o profundidad, y esto tiene un peso evidente en la síntesis FM. Vale la pena decir que el ejemplo de Feinberg no está pensado para explicar la síntesis en sí misma, sino una de sus aplicaciones, lo que sí es muy valioso. Básicamente, para generar una síntesis FM, lo que necesitamos mínimamente son dos osciladores, es decir, dos fuentes de sonido simples. Por cierto, en algunos casos, los osciladores son llamados operadores. De manera muy resumida, lo que sucede es que tenemos una frecuencia base que es modificada por la frecuencia y amplitud de otro oscilador. Cabe mencionar que en este momento lo que nos está arrojando el oscilador modulador son números positivos y negativos. Se supondría que antes de abordar esta síntesis deberíamos saber cómo funciona un oscilador, así que estoy dando por hecho que varias cosas aquí ya se saben. En fin, son esos números que nos da el oscilador modulador lo que afecta a la frecuencia portadora. Todo esto llega a un segundo oscilador, produciendo así la llamada síntesis FM. Vale la pena mencionar la importancia de la amplitud del oscilador modulador, ya que esta es a lo que previamente habíamos llamado índice o profundidad, cuya función es producir bandas laterales a partir de la frecuencia resultante. Aquí podemos ver la fórmula de la síntesis, y en realidad todo esto parece bastante complicado. Sin embargo, ya en la práctica es mucho más sencillo. Antes de proseguir,
Debo decir que el programa en el que voy a mostrar esta síntesis se llama Pure Data, por si alguien lo desconoce. Y simplemente lo uso porque es de acceso libre, es decir, es gratuito. Para mí, cada tecnología tiene un color sonoro propio, así que mi recomendación es que no se limiten a un solo programa, salvo que lo que quieran es dominar solo ese programa. Sin embargo, creo que es mucho más divertido el experimentar con diferentes fuentes sonoras, asimismo con diferentes programas. En fin, aquí está el ejemplo con cada uno de los parámetros nombrados previamente. En realidad, la gracia de esto es que experimenten con la síntesis variando los parámetros a su antojo. Por eso les dejo en la descripción un vínculo para descargar el patch de Pure Data por si quieren experienciarlo, siendo un poco fenomenológicos. Según una entrevista a John Chowning, a quien se le atribuye el descubrimiento de la síntesis FM en el contexto musical, en realidad el descubrimiento lo hizo principalmente por intuición y escucha, más que por haber partido de una teoría matemática. Si quieres leer el texto formulado por Chowning sobre la síntesis FM, dejo el nombre del mismo en la descripción de este video. Y bueno, si llegaron hasta acá, les quiero dar las gracias por acompañarme. Después de varios años de silencio no sabía qué hacer de manera diferente. Así que para este video lo que se me ocurrió fue aparecer en pantalla, cosa que no hice en los videos previos y no estoy seguro si seguiría haciendo. Por ahora, les agradezco por acompañarme durante estos años y hasta la próxima.